Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes 20 de julio. Seguimos viendo asesinatos de mujeres. Cada día aumenta la cifra. Yo tenía una cifra de un par de días atrás, 227 mujeres asesinadas en lo que va del año. Recién me informan, ya subió a 230. Esto implica más de una muerte diaria. Obviamente estamos en una situación como país bastante delicado y en lo que es la norma internacional, en lo que puede considerarse más de una epidemia, más que una epidemia. De acuerdo a Amnistía Internacional, somos uno de los países más peligrosos del mundo para la mujer. Imagínense lo que significa eso. Y todos los días vemos nombres nuevos de mujeres, casos nuevos de mujeres que son asesinadas mayormente por sus compañeros de vida. Para analizar este tema he invitado esta noche a 3 periodistas, mujeres, que aparte de ser mujeres ocupan cargos importantes o han tenido una trayectoria importante en lo que es el periodismo. Las presento inmediatamente. Parto por Jessie Ábalos, quien es coordinadora del área judicial de la prensa gráfica. Buenas noches, Jessie. Jessica, bienvenido. Buenas noches, gracias. También está con nosotros Carla Arévalo, periodista de la unidad de Focus Data del Diario de Hoy. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Y también está con nosotros Metzi Rosales, periodista y docente universitaria. Buenas noches. Buenas noches. Con larga trayectoria en medio, ha estado en El Mundo, sí, prensa ya estoy gráfica. maestra también. Ajá. Sí, estuve en el 21, en El Mundo, en la prensa, en una revista Tica como corresponsal y soy columnista en Factum. De Factum. Bueno, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué mejor que ellas que llevan el día a día, que conocen el tema perfectamente bien, que imagino que les duele tanto como a todos, digamos, que ocurra este hecho en el país? Pero hay que analizarlo, hay que entenderlo completamente y hay que pensar en cómo podemos mejorar esta situación. Vamos a saludar con mucho gusto que nos hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, obviamente la situación es una situación muy difícil, Jessica, y yo no sé cómo lo llevan ustedes en el área judicial. Y te iba a preguntar, las cifras no son muy diferentes a años anteriores. Estamos ahora y más. Tengo entendido que aproximadamente hay un 2% más de las cifras anteriores. Pero todos los años están muriendo muchas mujeres. Pero no habíamos tomado conciencia. No sé qué pasa este año, que recién empezamos a tomar conciencia de este caso que es, obviamente, digamos, no solo dramático, sino que absolutamente denigrante para el país. Sí, de hecho, recientemente nos hacíamos esa pregunta nosotros en la redacción de la prensa gráfica, porque además no solo es el hecho de que han incrementado la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas, sino que está incrementando la brutalidad o los mecanismos que los victimarios utilizan para agredirlas. Entonces, si hacemos una mirada hacia atrás y se dan cuenta, de un tiempo acá ha ido sofisticándose y ha ido como evolucionando como la estrategia de los agresores o de los feminicidas para atacar a sus víctimas, porque si ustedes recuerdan en el caso de Carla Turcios, nuestra colega periodista, ese caso fue un caso que impactó justamente por el mecanismo que utilizó el agresor y porque tendió una coartada para despistar y para desviar la atención en el caso. Él fue el que denunció incluso. Él denunció el hecho, él dijo, bueno, ella está desaparecida, el niño y yo estamos bien. Y luego de ese caso, ya con la investigación fiscal y con toda la evidencia y con las cámaras, se logra determinar que él tuvo participación en el caso. Pero desde entonces hemos venido viendo casos en los que justamente hay podríamos decir que hay como un patrón en el que los victimarios
realizan todo un mecanismo para limpiar la escena, para despistar, para hacerlo de una manera más cruel, como lo que ha pasado recientemente con Jocelyn Abarca, el caso que vimos hace 2 semanas. O el caso de la joven que fue asesinada por el novio estando embarazada y que él incluso va a la gasolinera y pide que por favor le muestren a las cámaras. Entonces, pareciera que además de la estadística, el dato nos está diciendo, sí, mire, hay más casos, pero también pareciera que los agresores se sienten como más empoderados para decir, bueno, en este sistema no me va a pasar nada, yo puedo hacer esto para desviar la atención o puedo hacer esto para que nunca se me culpabilice. Y entonces cada vez hemos ido viendo casos más brutales en los que las víctimas son agredidas, son más lastimadas, y eso ha ido empeorando también en los últimos meses. Qué tremendo, o sea, escuchar todo esto. Carla, ¿qué te parece a ti todo esto? Tú eres bastante joven. ¿Cómo has asumido esta situación? Porque desde el punto de vista periodístico las cosas se ven un poco diferentes, se ven en forma mucho más macro. Fíjate, Nacho, que nosotros en el diario de hoy lo que hemos hecho en la unidad de datos es ver de qué forma podemos analizar el fenómeno de los feminicidios. En este caso nos hemos encontrado con una barrera un poco complicada por la cuestión de los datos. Es decir, nosotros tenemos acceso a las estadísticas de la policía, de la fiscalía, de hecho, sobre cuántos feminicidios van respecto a años anteriores o este año. Sin embargo, nosotros consideramos que para poder hacer un análisis un poco más profundo, necesitamos mayor calidad de los datos. Pensamos que los datos están un poco escuetos cuando se trata de feminicidios, y posiblemente esa sea una de las hipótesis por las cuales... Escuetos porque no todos los casos son considerados como feminicidio. Sí, exacto. O sea, porque no estamos hablando del total de mujeres muertas, estamos hablando de los feminicidios, que es básicamente a quien se le asesina por el hecho de ser mujer. Sí, la ley de hecho lo plantea y dice que, en el artículo 46, creo, de la Ley Especial para una Libre de Violencia contra la Mujer, especifica que son crímenes por odio. De hecho, es algo innegable que haya en ello variables como que haya sido violada o que tenga violencia intrafamiliar o violencia económica, social, etcétera. Pero nosotros consideramos que a la hora de compartir esta información no se ahonda en lo más, digamos, en lo trascendental. Estamos viendo el iceberg, la punta del iceberg, y ese es el feminicidio. Pero no estamos viendo qué hay bajo eso. Hay violencia intrafamiliar, violencia económica, ¿qué aspectos o de qué forma están matando a las víctimas? O sea, ¿cuánta violencia familiar existe? ¿Cuánta violencia contra la mujer existe? ¿En qué dimensión? Para que esto desemboque finalmente en los feminicidios. Sí, de hecho, porque, digamos, un asesinato de una mujer, por ejemplo, un peatón, no sé, la atropellan o algo así, eso, según nuestra ley, no es feminicidio. Pero como ahora tenemos, digamos, hay muchos aspectos culturales en esto para poder determinar si las personas que están yendo a hacer las inspecciones de los cadáveres o de las personas, de las mujeres asesinadas, tienen plena conciencia o van con esa hipótesis de que podría tratarse o no de feminicidio. Es decir, desde ahí debería partir una hipótesis que los fiscales se deberían plantear o las personas que hacen las inspecciones de los cadáveres. El director de la policía estuvo unos días atrás y tratamos el tema en este set y decía que para ellos todos los casos los trataban como feminicidio. Ya después, digamos, si un juez depuraba la causa, pero ellos trataban todo como feminicidio. No sé qué tanto ayudar en ese aspecto. De hecho, la prensa gráfica hizo una publicación precisamente porque solicitaron vía oficial de información pública la diferenciación de homicidios y feminicidios, y de hecho la Corte Suprema de Justicia le respondió que no podía hacer esa diferenciación. Es decir, ahí también enfrentamos otro problema, porque no podés estar registrando todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, porque entonces estás invisibilizando realmente qué implica un crimen de odio. Claro. Y sobre lo que decía Carla, solo para puntualizar, es el artículo 45 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia la que tipifica el feminicidio. El artículo 46 habla del feminicidio agravado y el 47 del suicidio, que
está relacionado con una forma de feminicidio, que hay un caso registrado ya de un agente policial que su compañero la orilló a suicidarse. Entonces también eso se toma como una especie de feminicidio, pero es un suicidio inducido. Yo creo que lo importante desde que se aprobó la ley es que lo que nos ayuda es a visibilizar estos asesinatos que ya sucedían. Que ya sucedían. Exacto, porque yo quiero recordar, por ejemplo, el de Katia Miranda. El de Katia Miranda fue un feminicidio en una menor de edad, cuando la ley ni tenía avisos de que iba a aprobarse. Y cuando en otros países ya movimientos feministas, mujeres muy estudiadas, muy especializadas, empezaban a decir que había una importancia para diferenciar entre un homicidio y un feminicidio. ¿Y cuánto tiempo nos llevó en El Salvador que esta ley se aprobara? Estuvo un año en discusión. Sí, claro. Hace menos de un mes entrevisté a una de las diputadas que estuvo en esa comisión y ahora es parte de la unidad de género, y ella misma comentaba que una de las barreras importantes fue convencer a sus compañeros diputados de por qué es diferente un homicidio de un feminicidio. Entonces, también lo que yo noto es que cuesta, no solo en el ámbito periodístico, sino académico, lograr comprender la diferencia entre eso. Entonces te va haciendo una barrera desde el punto de vista educativo, porque, vaya, mencionaba el caso de Katia Miranda. En 2009 también fue asesinada Elda Ramos, una activista feminista que era la secretaria de Ormuza, y fue asesinada por su compañero de vida. Ya había una denuncia previa de que él la golpeaba, había violencia económica también, y al final es parte de nuestra educación y de lo cultural, que puso la denuncia y después la retiraba. Vamos a ir al corte. Tengo que ir al corte, vamos a hablar sobre eso exactamente. Primero vamos a hablar de las causas. ¿Cuáles son las causas? Obviamente las causas de una sociedad machista, pero que tiene varias aristas. Vamos a hablar sobre eso. Me da mucha gana de preguntarle si ustedes sienten esa sociedad machista. Si la mujer permanentemente siente el peso de una sociedad que discrimina. Vamos al corte, ya volvemos. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ver a mi Dieguito con gripe era preocupante, pero le di Tapsin Niños y combatimos al gigante de los moquitos, al dragón de la fiebre y al monstruo del dolor. Nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables. Es Bayer. Vive con Cosavi DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. En Maxi Despensa con tus coras campeonas te rinde más. Muchos productos a 25, 50, 75 centavos y $1. En Maxi Despensa con tus coras campeonas te rinde más. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. En Maxi Despensa con tus coras campeonas te rinde más. Muchos productos a 25, 50, 75 centavos y $1. En Maxi Despensa con tus coras campeonas te rinde más. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. ¿Tiene un negocio y quiere reducir costos para hacerlo más rentable? Esto es con usted. Con AE Soluciones puede cambiar las luces de su empresa por iluminación inteligente y reducir su factura eléctrica al mes. Si además cambia sus aires acondicionados por nuestra tecnología ecoeficiente, puede ahorrar más. Y si quiere rentabilizar su negocio aún más, puede producir su propia energía instalando paneles solares en sus establecimientos. Maximice su rentabilidad. Consulte por nuestros productos y servicios. AE Soluciones, un mundo de buenas energías.
El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Hay una sociedad machista, sin duda. O sea, cuando uno, en mi caso, llegué a El Salvador, inmediatamente observé una sociedad machista. No es que el resto no sean machistas, la mayoría de sociedades son machistas, incluso, digamos, las que parece que fueran más desarrolladas, pero acá sí estábamos bastantes años atrás todavía, ¿no? ¿Es una sociedad machista y se siente el machismo? Lo estamos definitivamente, y eso es parte de por qué no se habían visibilizado antes estos casos, porque han estado matando a mujeres por mucho tiempo, por razones de odio, por desprecio al hecho de ser mujeres, y nadie había alzado la voz para decir, mire, momento, usted no puede matar a una mujer solo porque está inconforme con las acciones o con lo que ella está haciendo. Si ustedes se fijan en este caso, para mí el de Jocelyn Abarca es como un caso de esos en los que además estamos observando que los agresores intentan centrar la atención en la víctima e intentan que la atención se desvíe hacia ella, diciendo que hacia esto, hacia lo otro, para que la carga de la responsabilidad por ese hecho que él ha cometido se desvíe. Jessica, pero sin desmerecer y sin tratar de bajar la importancia que tiene esto, no me cabe duda que los agresores deben venir de hogares con conductas muy machistas, donde seguramente su padre o su abuelo alguna vez golpeó a su abuela, a su mamá, y era normal, digamos, para los hijos que la mujer de la casa podía ser gritada, podía ser mandada y podía ser a lo mejor agredida. Era normal eso, era Entonces, normal. Ese es un problema de la raíz del machismo en una sociedad, cuando tú te crías en ambientes machistas y llegas a sentir que es normal eso. Sí, hay una normalización de ese tipo de violencia, porque, por ejemplo, hace de un tiempo acá, de que se aprobó la ley, muchas organizaciones están trabajando en hacer conciencia del violentómetro, para que las mujeres empecemos a distinguir, bueno, si mi esposo, si mi novio, si mi amigo me quiere controlar lo que yo publico en redes, cómo me visto, con quién me junto, son cosas que antes eran imperceptibles. Las mujeres en casa permitían que fuera el esposo, el compañero de vida, que les dictara cómo vestirse, con quién salir, con quiénes hablar, a qué horas hacerlo, y eso era visto normal, era una cuestión tan arraigada culturalmente que ahora yo apuesto que hay alguien viéndonos en la tele y va a estar diciendo, ¿pero y qué tiene de malo? Porque está tan arraigado, es un problema cultural en el cual hay que trabajar, porque a partir de esas conductas es que se van generando ciclos. Y generalmente hay un dato bien curioso, nosotros lo publicamos la vez pasada, que no sé si ustedes se recuerdan el caso de la joven que mataron, que fue un feminicidio, que la mató un jardinero aquí en Antiguo Cuscatlán porque ella se negó a tener una relación con él. Era un hombre mayor de 60 años y era una mujer de 24. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver ese caso y a ver qué había detrás, para ver el pasado de él, para perfilarlo a él y para decir, bueno, ¿y qué pudo estar detrás de este hombre? Descubrimos que él venía de un caso donde él ya había golpeado a su esposa, a su primera esposa y a su anterior compañera de vida. Entonces son como ciclos que se van repitiendo, es decir, ahora estamos como un poco verdes en esto, como para decir, ya vamos a poder medir la reincidencia, que tanto un hombre que salió de un ciclo de violentar los derechos de una mujer, luego vuelve a hacerlo con otra o en otro escenario. Pero vemos que en estos casos suele repetirse eso, una de dos, que ya han ejercido violencia previa en un hogar distinto, con otra pareja distinta, o que ellos fueron agredidos dentro de sus familias como parte de la violencia intrafamiliar. Y hace un rato cuando mencionaban esto, lo decía Carla, que esta es la punta del iceberg,
Y claro, si nos vamos a revisar toda la data del sistema judicial, vamos a encontrar que no solo hay un incremento de feminicidios, hay un incremento de casos de violencia intrafamiliar, donde ahí la víctima no solo es la mujer, son los niños, hay incremento de agresiones sexuales, hay incremento de casos de estupro, y la mujer, en unas estadísticas recientes que publicamos, 9 de cada 10 casos es la mujer la víctima. Entonces sí, definitivamente el tema del machismo que está arraigado tiene un peso fuerte. Ahora, e incide. ¿Cómo romper ese machismo? Porque el problema está en que no solo es un machismo que lo tiene internalizado el hombre, también la mujer lo tiene internalizado. La mujer siente que si el esposo la regaña, la cela, la controla, la persigue, es normal. Sí, sobre eso, y quizás para continuar con lo que comentaba Jessica, sinceramente yo creo, pero no tengo forma de comprobarlo científicamente, que no es que ha habido un incremento, sino que ahora la gente pone una denuncia y se está visibilizando, y el papel de los medios también juega un rol importante, o el de las redes sociales. Por ejemplo, cuando sucedió lo de Carla Turcios, lo de Jocelyn, o sea, se activa más rápido el hecho que una persona está desaparecida, ¿verdad? Y entonces la gente empieza a participar de esto. Claro, eso tiene como su cambio negativo, porque uno ve en las publicaciones en línea o en las redes sociales un lenguaje de odio hacia las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, y entonces ahí ves ese patrón cultural de querer reforzar algo que no tiene un argumento. No, hay gente que trata de justificar qué hizo ella como para que la mataran. Exacto. Y a mí eso me lleva a recordar el caso del diputado Rodrigo Samayoa, cuando golpeó a su esposa, y entonces la gente empezaba a legitimar, a intentar legitimar que si le había sido infiel. Es que no hay, pero ese fue un caso que ayudó de alguna forma legalmente. Yo eso es lo que creo, igual, que en la medida que se conocen y que son mediáticos, más mujeres se animan a poner una denuncia y a darse cuenta que eso que les está sucediendo no está bien, que no se puede normalizar. Y probablemente estos casos que han terminado en una muerte violenta permiten que otras mujeres puedan buscar ayuda, cuenten qué les está pasando y pongan una denuncia antes de llegar a ser asesinadas. Entonces, creo que eso es importante. Y de lo que decía, esta última niña, yo ya me pierdo con los nombres de todas las que han existido, puso la denuncia. Blanca Rivera. Es que también hay dos casos en los que había una orden de restricción. Sí. Y este hombre llegó a la oficina de ella al mercado y le disparó. El caso que te mencionaba de Elda Ramos, cuando todavía no se reconocía el feminicidio como un delito, había orden de restricción. Entonces no quiere decir que una orden de restricción los detenga. Ahora en una entrevista en la mañana, Claudia Hernández, la subjefa de información, precisamente planteaba eso, de los casos que se conocen, que también algunos les anteceden que había una denuncia, una orden de restricción, pero como el aparataje estatal también todavía no está capacitado para atender estos casos, incluso en el ámbito familiar. Te encontrás historias, por ejemplo, de madres que les dicen, ay, mira, yo todo lo que le aguanté a tu papá, aguantate, o que no te reciben en tu hogar. Entonces, en esta etapa, porque quiero pasar después a ver cómo está funcionando el gobierno, la autoridad en este caso, pero yo sí creo que el problema es un problema cultural, es un problema que está en casa, que creo que también la mujer tiene mucho que hacer ahí, ¿no? O sea, yo creo que la mujer tiene mucha más influencia en el hijo, que va a ser el futuro ciudadano, a lo que tiene el padre. Normalmente la mujer tiene una influencia mucho mayor. Para cambiar estos parámetros, porque lo que estamos viendo es que las víctimas consideraban normal. Todas las víctimas, o la inmensa mayoría de las víctimas, habían sido agredidas antes, mucho tiempo. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué un ser humano, en este caso una mujer, puede aguantar una vida de agresión? Sí, eso se puede ver
sí, desde el ámbito cultural también, pero desde, si nos remontamos al mucho tiempo antes, vemos que la mujer ha venido adoptando estas conductas como normales y ahora es cuando ellas pueden empezar a informarse mejor, a tener una brújula de su autonomía, de su libertad económica, etcétera, que pueda permitir parar este tipo de cuestiones. Yo he escuchado de personas que hablan sobre crímenes de odio como algo sumamente emotivo, pero detrás de eso, el crimen de odio hacia la mujer y todo esto, pienso que también debe verse otro tipo de factores, como por ejemplo, cómo la mujer ahora está cada vez más inmersa en el ámbito económico, en el ámbito político, y esto, cierta forma, agrede o, digamos, hace ruido en el caso de los hombres, que siempre se ha creído que ellos deben tener la superioridad o el poder de todo. Entonces, no, en el caso, por ejemplo, de la doctora que fue asesinada, había violencia económica. Sí, pero en el caso de... Sí, en varios casos, que es el mantenido, el hombre que busca a la mujer exitosa para que lo mantenga. Nacho, pero también llamar mantenido, utilizar ese término, es machista y refuerza ese mensaje. Porque... O sea que si la mujer se dedica a las labores del hogar y es el hombre el que dé el aporte económico, ella es mantenida. Lo estás planteando a la inversa. Si él realiza un trabajo, aunque sea de casa, es correcto. Si los dos están colaborando, pero si uno de los dos está haciendo todo el esfuerzo y el otro lo está pasando bien, se está aprovechando la otra persona. Creo que desde ahí también hay un problema, el uso del lenguaje que hacemos. El fiscal diciéndoles descuartizadores, ajá, si son tan machitos, mandémoslos a sacar atrás. O sea, al final, o en el caso de la pareja del expresidente, decir que es la obra pública que más costo ha tenido, esos son mensajes machistas y refuerzan. Sí, seguramente. Pero, a ver, yo vuelvo al caso, digamos, de la cultura, porque obviamente las sociedades no cambian si no tienen una transformación cultural. Tú requieres, esto va a cambiar el día que los niños sean formados de otra manera. Mientras los hijos sean formados en un mundo machista y la mujer también sea formada en un mundo machista, pues va a ocurrir esto, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que hemos visto en los últimos casos de mujeres profesionales, una psicóloga. Sí. O sea, ¿cómo a una psicóloga un hombre la va a tratar como cualquier cosa? Yo entendería que la psicóloga tiene elementos para manejarse, ¿no? Una doctora, una periodista de la categoría que era Carla. O sea, usted dice, ¿qué pasa en eso? O sea, ¿será, digamos, que el machismo nos llega a todos, también a las mujeres? Es que eso es lo que te plantea, que no tiene que ver con un nivel económico ni con estudios profesionales. Lo que pasa es que son casos que se han visibilizado. No, yo creo que tiene que ver. O sea, yo me imagino una vez que si a una doctora se le hace eso, ¿qué se le hará a una mujer campesina? Lo que pasa es que hay como lo que está detrás, lo que ha existido es una cultura de aguantate. Lo que decías hace un rato es como nuestras mamás nos dijeron, yo aguanté más, yo le soporté más a tu papá, le aguanté 3 infidelidades, de vez en cuando que viniera bolo y me diera un golpe. Entonces puedes aguantar. La misma familia a veces induce a la víctima a que soporte cosas que no debería de estar soportando. Entonces yo creo que esto requiere un trabajo desde la escuela, de ir y empezar a enseñar. Es que además no se trata de un asunto de machismo, feminismo, es un asunto de respeto de derechos humanos. Es el hecho que no puede haber menosprecio a alguien solo por el hecho de ser mujer. Y entonces el problema es que lo venimos viendo desde la escuela, donde vemos que el trato entre niños y niñas siempre va orientado a que la niña puede hacer unas cosas. Por ejemplo, en el colegio de mi hija, que está en 4º grado, en su grado no pueden jugar fútbol, solo pueden jugar kickball, porque el colegio dice que el fútbol es para los niños. Y entonces ahí en esas pequeñas conductas empezamos a ver que desde ahí viene el problema, porque mi hija va creciendo con la idea que va a llegar a grande y que ella tiene menos derechos o desventajas, o no puede hacer lo que ella quiere, no le están dando la opción de elegir. Entonces yo creo que hay que empezar trabajando por ahí, porque la base la tenemos bien débil, y sí, como dice Metsi, se ha visibilizado, esto se está empezando a visibilizar, pero hace falta trabajar el tema educativo. Bueno, me dijiste que había que ir a corte, señor productor.
Sí, vamos a corte inmediatamente. Desde que nos conocimos, desde las primeras risas, sabía que estaríamos juntos para siempre. Pronto seríamos una familia, mi familia, que la vi crecer entre carretillas y pasillos. Con los años llegaron nuevas sonrisas y los recuerdos que vivimos acá, en el lugar que ha sido como nuestra casa desde siempre. Super Selectos, tu super. Al que buen seguro se arrima, buenas coberturas lo cobijan. En Seguros Futuro lo decimos, lo hacemos. Asegura tu vida, tu salud y lo que más quieres. Porque tenemos seguros diseñados para tu estilo de vida y presupuesto. Acércate a la red de cooperativas Fedecases en todo el país y solicita el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Seguros Futuro, sí cumplimos. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Para que te luzcas hasta donde quieras, utiliza siempre las tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito. Cuando estás acostumbrado a tus comodidades y de repente surgen imprevistos, sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para resolverlos. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecemos el pago de remesas familiares para que los que cuidan de ti desde el extranjero puedan consentirte hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. A ver, ¿y qué piensan ustedes de las leyes que existen y la actuación de la autoridad en general? O sea, por ejemplo, tenemos la ley especial integral para una vida libre de violencia. Para mujeres debe tener 5 o 6 años, sí, aproximadamente. 2011. ¿Esta ley está ayudando en algo? Pues fíjate, Nacho, que ahora lo que estamos viendo es, bueno, lo que venía yo pensando antes de venir acá, es qué tan específicos son los artículos que hablan sobre el feminicidio. Porque partiendo de eso se puede, digamos, hacer una conciencia desde las instituciones de cómo poder abordar esta temática. Si no tenemos claro desde los que están abajo, desde los que están yendo a las escenas, es bastante complicado que se pueda hablar de feminicidio y peor aún que podamos analizar un poco más el fenómeno. ¿Cómo vamos a hacer políticas públicas? ¿Cómo vamos a hacer campañas? ¿Cómo vamos a tratar este tema si no tenemos claramente qué es lo que está pasando? Si todo lo estamos poniendo en una sola balanza y no estamos visibilizando realmente la problemática. Esto viene abonado, digamos, desde el momento en el que van a las escenas de los asesinatos, de los feminicidios, de lo que se trate. No es que todos los asesinatos o que solo los feminicidios sean importantes. Todos los asesinatos son importantes y tienen un peso. Pero si hablamos del tema de los feminicidios, si queremos analizar un poco más digamos, lo que sucede, lo que puede suceder en algún caso de denuncias, por ejemplo,
debemos de tener un poco más cuidado, y eso va, de hecho, con capacitar a la gente que está en las instituciones para que recolecte la información, porque ellos recolectan la información, ellos nos las pasan a los medios de comunicación. ¿Cómo los medios de comunicación vamos a hablar certeramente sobre un tema si el problema está desde las instituciones, desde la ley, que posiblemente no está totalmente interpretada por todas las personas que se juegan en este papel? Entonces, desde ahí creo yo que debería haber un poco más de especificidad en los casos, debería haber, digamos, considerarse más variables, es decir, ¿de cuántas puñaladas matan a una mujer? ¿Solo le dan un balazo? ¿Solo recibe 20 puñaladas? O sea, es decir, hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta. ¿Ha sido violada? Es, digamos, un sinfín de variables que se podrían considerar en los casos que no se están considerando. Solamente se está hablando de un asesinato y feminicidio. Yo creo que lo que habría que revisar es el tema de la reserva de la LEIV en cuanto a lo que los medios podemos hacer con estos casos. Y yo entiendo que pusieron la reserva por el temor a que estos casos podrían prestarse al morbo, al amarillismo. Pero Metsi dijo una cosa súper importante, es que el ver el caso, un caso de estos judicializados, empodera a otras mujeres a que se detengan y digan, yo no quiero terminar en una tumba, porque lo mío empezó con eso, lo mío empezó con un empujón, lo mío empezó con una amenaza. Entonces, creo que es importante que los medios podamos tener acceso, creo que sería importante revisar esa reserva, porque el fiscal convoca conferencia, los detalles del caso, la cámara, aquí la tecnología, pero una vez llega a la jurisdicción especializada, le perdemos el rastro, ya no podemos tener más detalles. Y yo entiendo que se hizo con el afán de proteger a la víctima, y estoy totalmente de acuerdo que debemos ser súper responsables como medios de comunicación en no revictimizar, en no hacer que el caso caiga en morbo, pero sí creo que es importante que sigamos dándoles cobertura, que para se siga... estar seguro de que sea un caso que vaya Para estar ser... seguro. Y eso es en cuanto a la LEIV y en cuanto al funcionamiento de los tribunales especializados. Y otra cosa que yo creo que todavía hace falta trabajar, que sigue siendo como una barrera, es cómo los fiscales investigan los casos de feminicidio, porque existe un protocolo. Pero el problema es, nosotros hicimos una colega que estuvo en la prensa, Gabriela Cáceres, hizo ese ejercicio de ir y revisar los casos que se han procesado como feminicidio, y al final que encontrábamos que el protocolo que está en papel, en la teoría no se aplica, y se investiga un feminicidio como un presunto feminicidio como un homicidio. Okay. Entonces eso hace una gran diferencia. ¿Qué garantía tiene esa mujer que se decide denunciar y va a la policía? ¿Qué pasa con eso, con ella? Pues la verdad que... ¿Tiene una protección o sí, gracias, me dejaste aquí el anuncio y a ver cómo te cuidas? Bueno, lo que habíamos escuchado hasta ahora, que yo realmente desearía que esto haya cambiado, es que la víctima se enfrentaba a dos escenarios. Uno, que le tocaba andar rebotando de institución en institución, o ir a la policía, luego a la fiscalía. Tengo entendido que ahora es solamente una. Ahora ellos están tratando de homologar esto y que ellas ya vayan directamente a una sola instancia. Pero lo otro es que todavía hace falta trabajar. Yo realmente no podría decir, porque algún día quisiera hacer el ejercicio de saber qué significa pararme frente a un hombre policía y decirle, mire, vengo a denunciar a mi esposo porque me gritó y tuvo expresiones de violencia. Porque, claro, en el discurso se dice, no, aquí lo vamos a recibir, no lo vamos a revictimizar, pero habría que ver qué tanto están funcionando estas oficinas en esta manera, de no decirle a la señora, no, mire, regrese, no, mire, vuelva aquí, vaya allá. Porque eso al final lo que hace es que genera el desinterés en la víctima a volver. Yo creo, Nacho, para abonar a esto, bueno, el ISDEMU tiene un número y tiene un centro de acogida. Hay ONGs feministas en su mayoría que también tienen un centro de acogida, y creo que aquí el tema está en que tanta divulgación. Yo he buscado y no he encontrado un mapeo. Y por lo tanto, obviamente las mujeres que están sufriendo de violencia intrafamiliar, primero, no están informadas de a quién acudir, ni precisamente de una casa acogida, porque en el momento que pones la denuncia, estás en peligro y no puedes seguir en ese lugar.
El punto es hasta dónde te dan ese tipo de información, porque ya sos una víctima y tu vida está en riesgo. La gente suele decir que por estos casos de feminicidios, ahora las feministas estamos paranoicas, pero no es eso, es que estás viendo los casos y hay una realidad. O sea, ¿en cuántos hogares no hay violencia física del hombre hacia la mujer? Y es algo que culturalmente se ha callado y se ha aceptado. Antes, incluso cuando existía una ley que trataba la violencia intrafamiliar, los vecinos se daban cuenta, la gente se daban cuenta que estaban golpeando a su vecino y nadie se metía porque decían, es un problema de pareja, etcétera. Yo creo que etcétera. siguen no metiéndose. Es probable que no lo sigan haciendo, exacto, porque es una cosa que también va más allá. Mira, a mí en algunos casos me han consultado de jóvenes de la edad de Carla que ya están casadas o acompañadas y tienen hijos y su pareja, que también es un hombre joven, las golpea y que a dónde van, qué hacer. Entonces es empezar a preguntar, porque a veces, bueno, primero si no sos abogada, no tenés también todas esas respuestas. Pero a mí por eso me he dado a la tarea de buscar qué lugares tienen un centro de acogida, porque son mujeres jóvenes que se van a medianoche a una gasolinera con sus niños pequeños y a su mejor amiga, que es alguien de su misma edad, que probablemente no esté en una situación similar, le cuentan y de alguna manera activan el mecanismo, porque además entra el tema de la vergüenza, claro, de cómo le contás, no le contás ni a tu familia, sino que buscas a tu mejor amiga. Y así he conocido de varios casos y que al final, si esta joven no ha querido hablar más que con su mejor amiga, aunque yo pregunto para darle seguimiento de alguna manera, no sabe si se ha animado a poner una denuncia. Y eso es una bomba de tiempo, no poder decir que si no la ha golpeado, no le puede quitar la vida, porque es cuando ves a tu pareja como un objeto de tu propiedad. Claro. Exacto, entonces el punto es qué tan informadas estamos para esto y qué tan preparadas estamos para este tema. Yo tengo la convicción íntima que cuando realmente tú quieres cambiar algo, haces todos los esfuerzos. No basta con una conferencia de prensa, no basta con un par de entrevistas, no basta. Tenés razón en esto. Y mira el caso de la gente Carla Ayala. Ese es el caso que ha puesto en entredicho a la Policía Nacional Civil. Es un caso bien emblemático porque ¿qué sucede cuando estás con tus compañeros de trabajo en una red de confianza, en una oficina de la institución en la que no te debería de suceder eso y donde te dicen que el caso de Carla Ayala no se puede resolver como el de Carla Turcios porque estas personas involucradas en la desaparición de ella y probablemente en su muerte son especialistas en investigación y han borrado la evidencia? O sea, ¿qué mensaje le da a la sociedad o a uno como mujer si además vas y cuando vas a poner la denuncia, si estas personas no están capacitadas, te revictimizan? En los casos de violencia sexual hay una revictimización hacia las mujeres y no se diga las menores de edad. Comentaban un poco el tema de la violencia sexual, que es otro tipo de violencia. La Fiscalía recibe anualmente un promedio de 6.000 denuncias por violencia sexual. De cada 100 denuncias, 93 corresponden a personas del sexo femenino y 7 del sexo masculino. Y si te vas al dato, de cada 10, 4 son agresiones sexuales o violencia sexual en menor o incapaz. Y esos son los casos que conocemos. ¿Cómo será si sos menor de edad ir a contar que alguien te ha estado violando? Yo creo que no conocemos la completa realidad. Y en el 80% de los casos de violencia sexual el agresor está en tu casa, claro, o es tu vecino, es un familiar. Entonces es un tema muy complejo y que tendrías que tener mucha empatía y mucha sensibilidad para estar en el lugar de esta víctima y tratar de entender por qué no denuncia. Vamos al corte, todavía tenemos mucho por hablar, ya volvemos.
En Maxi Despensa con tus coras campeonas te rinde más. Muchos productos a 25, 50, 75 centavos y $1. En Maxi Despensa con tus coras campeonas te rinde más. Maxi Despensa, variedad de ahorro en grande. En Maxi Despensa con tus coras campeonas te rinde más. Muchos productos a 25, 50, 75 centavos y $1. En Maxi Despensa con tus coras campeonas te rinde más. Maxi Despensa, variedad de ahorro en grande. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En Super Selectos ahorras desde siempre. Sardinas Madrigal en tomate o picante en aceite 125 gramos, 1.40. Cereal hojuelas de maíz Dani 600 gramos, 1.99. Papel higiénico Scott triple cuidado 12 rollos, 4.75. Tripac jabón Max Poder Superbola 425 gramos, 2.45. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Vamos al cuarto segmento de debate gracias a Cosavi DRL. Continúa viviendo el Mundial 2018 con Cosavi DRL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos. Vive con Cosavi DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, hay una encuesta, muy poca encuesta, una encuesta que habla de que el 67% de las mujeres salvadoreñas han sufrido violencia de su pareja alguna vez en su vida. Yo creo que esto debe ser no tan real, porque claro, difícil que una mujer diga yo he sufrido violencia de parte, o sea, normalmente se trata de, digamos, de ocultar estas cosas, deben ser mucho más. Pero yo me estoy viendo hace tiempo ya que las pandillas también están subyugando a muchas mujeres, haciéndolas esclavas de ellos, asesinándolas, obligándolas, violándolas cuando ellas quieren, con el poder de la violencia, ¿no? ¿Ustedes cómo están viendo este tema? Porque ahora hay en este momento una niña desaparecida que se supone, y de acuerdo a la investigación, ella tenía teléfonos de pandilleros, ¿no? Sí, la verdad que en la pandilla es una de esas estructuras donde la mujer ha sido vista como objeto. Y tuvimos un caso reciente que se acaba de terminar el proceso de judicialización, donde una mujer fue condenada por haber abortado, pero porque ella, a trabajos de utilidad pública, y al final se determinó en la investigación que la habían violado pandilleros. Y ella quedó embarazada de uno de los pandilleros que la violó, sin saber ni tan siquiera a quién iba a ser el padre de su hijo. Entonces, definitivamente hay casos así que uno dice, es terrible,
cómo la mujer dentro de estas estructuras sí es vista como un objeto y tiende a ser sometida. Ya se han publicado en el pasado varios reportajes en los que se delimita que es una figura de prácticamente la que les va a cobrar la extorsión, la que les transporta la droga, prácticamente un objeto de la pandilla. Y yo creo que deben haber mucho más abuso de lo que se cree, ¿no? Lo que se ve. Mucho más de lo que se denuncia, porque ya de por sí denunciar, digamos, en otro escenario, en el escenario laboral, por ejemplo, este caso reciente en el que se ha denunciado en la Universidad de El Salvador, o en otros escenarios, ya eso requiere fuerza aparte, requiere que la víctima diga, bueno, lo voy a hacer aunque se me venga una avalancha encima. Y ya hacerlo dentro de ese otro ámbito, que es decir, bueno, voy a denunciar a los pandilleros porque se están llevando a mi hija o me están pidiendo a mi hija para esto, o la quiere que se la dé de novia, ya eso requiere todavía... Más difícil todavía. Más difícil, porque el problema es que no hay confianza en las instituciones. El temor es mucho mayor. Es mayor. Y porque además se cree que los niveles de impunidad que tenemos no me garantizan que si yo ahora tomo el valor de ir a denunciar a X o Y agresor, el sistema me va a proteger y me va a dar las garantías. Sí. También, Nacho, es bastante común escuchar que hablan cuando hay feminicidios en las pandillas, por ejemplo, que ella se lo buscó, que ella se lo ganó, sí, claro, por las compañías con las que se relacionaba. Sin embargo, no estamos viendo un aspecto bien importante, y es que la mujer en la pandilla no tiene ninguna clase de poder, no tiene ninguna autonomía ahí, y por lo tanto es cosificada a tal punto que debe hacer lo que le ordenan, o si no es asesinada. Ese es un tipo de violencia bastante fuerte y bastante común, que nosotros los salvadoreños, quizás por el hecho de estar bastante sensibilizados con el tema de la violencia, de la delincuencia, no logramos identificar que dentro de estas estructuras también se están dando feminicidios, y que la mujer, por ser parte de ello, prefiere no decir nada, quedarse callada. Hay casos, de hecho yo trabajé un caso en el que hubo un pandillero que estaba con su novia en el apartamento y todo, y bueno, simplemente él, la muchacha les cayó mal a la pandilla, y la pandilla le ordenó asesinarla. Entonces vemos cómo la mujer está siendo un objeto, no se valora, no hay autonomía de absolutamente nada ahí. Y es bastante triste contrastarlo con las opiniones de las personas en algunas ocasiones cuando se trata de ver o de justificar que por el hecho de que estaba en la pandilla o en la estructura se lo tenía merecido. Es mucha gente la que opina de esa forma, y es bastante triste, la verdad. Quiero que me hables, porque tú mencionaste ya el caso del profesor de la Universidad de El Salvador. ¿Cuál es ese caso? Sí. En este caso en particular, cuando su expareja fue agredida físicamente, como nos conocemos, me contactó para contarme. Ella no quería poner la denuncia, y esto guarda relación con lo que tú preguntabas hace un momento, porque a uno, si está fuera de ese círculo de violencia, le cuesta entender o se cuestiona, ¿y por qué sigue ahí? ¿Por qué no pone la denuncia? Ella tenía 4 años de estar acompañada con él, es una estudiante de antropología también. Y parte de la violencia que él ejercía era decirle que se había acompañado con él para superarse académicamente. Y desde que ella empezó a vivir con él, precisamente por la violencia que él ejercía, sus notas empezaron a disminuir. Ella no le contaba nada a su familia por pena. También por miedo a que académicamente esta situación le afectara. De hecho, el día que nos reunimos para hablar y para convencerla de que pusiera la denuncia, ella me decía que no quería que esto le afectara en su carrera, porque aún le falta tiempo para egresar y graduarse, y además ella temía que esta onda expansiva de la violencia alcanzara a sus amigas, a sus compañeras. Cuando hablamos con ella estaba totalmente quebrada, es una joven de 24 años. Entonces, cuando te encontrás con estos casos, primero no le debería estar sucediendo a ninguna mujer, pero cuando estás hablando con alguien que podría ser tu hija
y que está viviendo ese nivel máximo de violencia al que tú das gracias a Dios o al universo de no haberlo experimentado. ¿La universidad declaró reserva el caso? Sí, pero esta mañana le quitaron la reserva al caso y finalmente decidieron que a él se le suspende el contrato porque él ya tiene medidas restrictivas, no se puede acercar a ella. Entonces, si él seguía con su contrato y ella sigue estudiando ahí, ¿cómo garantizas esto? Finalmente, ahora la universidad resolvió que ya no lo van a contratar, no lo puede contratar ninguna facultad de la UES, precisamente para cumplir con esto, y le quitaron la reserva. Pero esto ha sido también un empuje que se ha dado en las redes sociales con este caso, y que a través de las redes sociales de que Berta de León, quien es ahorita la representante de ella, ha empezado a denunciar el caso, y esto de alguna manera genera presión. Ha habido estudiantes que se fueron a meter a la reunión del consejo directivo, pero aquí ves en este caso un estudiante que te dice que es feminista, que está empoderada, que está viviendo eso, y tenía miedo a poner la denuncia. No, tenía lo miedo. de eso es que una vez salió este caso y en redes empezás a ver el montón de estudiantes, a mí me pasó en tal facultad, a mí me pasó, y entonces uno dice, bueno, es que realmente estamos en una cultura de silencio, en la que hasta que alguien rompe ese esquema. Estudiantes que decían que habían sido... Que han sido víctimas de acoso, que ya es tiempo que la estructura de la universidad investigue qué pasa. Entonces yo creo que se va a generar algo interesante porque ya o surgen nuevas denuncias o realmente yo creo que este caso, si no se hubiera viralizado en redes y si no se hubiera hecho mediático, a lo mejor estuviera bajo reserva y no se hubiera tomado una sanción. Tú estás diciendo una cosa, digamos, que yo estaba pensando en este momento, Jessica. Aquí hay que hacer un estudio, hay que revisar todo lo que tenemos y qué es lo que está causando todo este problema, porque tú lo que me estás diciendo, eso puede ser incluso más allá todavía. La parte sexual siempre puede ser factor de control, factor de abuso, ¿no? Y de esto yo no sé cómo están, por ejemplo, los planes de estudio de El Salvador, qué tan adecuados son en relación a este tema, ¿no? No sé si los profesores salvadoreños están capacitados para formar jóvenes del día de mañana que no tengan, digamos, una cultura machista. ¿Ya? O sea, no sé qué relación deben tener profesores y padres, porque el profesor deberá ser un vigía, ¿no? De qué le pasa a ese niño, qué le pasa a esa niña. Exacto, no debería ser un agresor o agresora. Cómo la tratan en su casa, cómo está actuando, por qué es tan tímida que tiene. No, y además volvemos aquí a lo que mencionábamos hace un rato. Aquí hay una normalización de estas prácticas que por años muchas estudiantes a lo mejor dejaron que el profesor las convocara en privado para darle la nota o para decirle, vení, vamos a revisar, y aquello se vio como normal, y ahora empezamos a decir, no, es que hemos estado con una venda. O sea, sí, esto que ha estado pasando no es normal. Y creo que estos casos pueden ayudar. Y eso que comentaba Jessica, es decir, en redes sociales ha empezado la gente a plantear eso, pero bueno, yo tengo un sobrino que estudia en la Universidad Nacional y él y su novia me contaban casos y es como, ¿y por qué no denuncian? No, es que es el profesor. Entonces lo que optan es cambiarse a una universidad privada, pero también eso no es garantía que en esa relación de poder no exista un agresor o una agresora. Entonces es bien complicado porque los estás mandando a tus hijos y a tus hijas para que adquieran una instrucción superior a un lugar donde están siendo víctimas. Pero eso también tiene que ver con deconstruir mentalidades, porque como al final son relaciones de poder, es en la medida en que tú tenés una conciencia de los derechos, como planteaba Jessica hace un momento, y que lo que estás haciendo es incorrecto. Bueno, Carla, se nos fue el tiempo. Sí, Nacho. Gracias, Jessica, gracias, Carla, gracias, Metzi. Nosotros lo único que pretendemos es poner el tema para que usted en su casa lo analice. Yo tengo la impresión que es un tema más complicado, muy peor
que lo que creemos. Estamos viendo solamente la punta del iceberg. Normalmente estos problemas no se tocan, se ocultan, da vergüenza, hay temor. Muchas veces el caso del mundo de las pandillas, cómo tratan a las mujeres, yo creo que ya he escuchado muchas veces y he podido darme cuenta que ahí tenemos un problema gravísimo. Entonces, así como les gusta tanto hacer comisiones a los gobiernos, no hacen una comisión para ver este tema, para analizarlo en profundidad y empezar a hacer medidas efectivas. Medidas efectivas, de verdad. Gracias, Carla, muy amable. Gracias, Jessica. Gracias, Metzi. Gusto tener estas mujeres tan inteligentes aquí. Gracias, amigos televidentes. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.